Bienvenidos, soy Íñigo Ibaibarriaga. Este curso está fundamentalmente destinado a la utilización de los nuevos materiales y los nuevos modos de escritura para el saxo a través del sistema de técnicas extendidas desarrolladas en torno a los años 70 o años 80, pero tiene un punto de partida y se produce a través de una inflexión con todo el material escrito ya previamente para este instrumento. Aunque es cierto que el saxofón ha tenido mucha música escrita de compositores relevantes a lo largo del XIX y la primera mitad del siglo XX, el verdadero desarrollo de este instrumento y de sus características sonoras se produjo en torno a los años 70. Es por eso que con este curso planteamos una visión y una visita hacia el interior del sonido, ¿no? De la misma manera que han venido produciéndose en otros instrumentos. Y la intención y el interés es hacer un trabajo muy específico como hemos venido haciendo todos los instrumentistas asociados al desarrollo del instrumento, ¿no? Todas las técnicas y todos, digamos, los pensamientos contemporáneos vinculados a un instrumento que por sus características es prácticamente el último instrumento inventado. Entonces, con ese trabajo lo que queremos realizar es, digamos, una puesta en escena de todas esas técnicas a lo largo de todos los instrumentos. En primer lugar, deciros que el enfoque es básicamente desde el área instrumental, pensando en compositores y en otras técnicas, pero bueno, desde la óptica que hemos venido viviendo los instrumentistas asociados a la creación contemporánea y a la creación con tecnología. Entonces quisiera aprovechar un poco este momento para explicar un poco que este es el enfoque principal de los diferentes apartados que vais a ir viendo. Bueno, como ya os decía, soy saxofonista, entonces aprovecharé las primeras sesiones para mostrar un poco este trabajo de investigación desde el lado más exterior, más externo de la interpretación instrumental hacia unos aspectos más profundos y más detallados, ¿no? Entonces, en esas primeras sesiones veremos cómo todo el traslado de las técnicas naturales en los instrumentos, en el caso del saxofón, las técnicas de interpretación más tradicional, se han ido desarrollando en un instrumento tan joven como es el saxofón, a unas áreas más específicas de técnicas extendidas, de técnicas, digamos, de desarrollo contemporáneo, muy aplicadas en la creación actual, ¿no? Entonces, el enfoque de las primeras sesiones lo haré por un trasiego y por un desarrollo de esas técnicas en los diferentes instrumentos de la familia del saxofón. Para ello veremos ejemplos puestos en el sopranino, en el soprano, en el saxo alto, tenor, y llegaremos hasta el saxo bajo, ¿no? Con un despliegue de medios, digamos, técnico-analógicos, puesto que veremos cómo estas técnicas funcionan en el saxo completo, en las diferentes partes del saxofón cuando tenemos solo boquilla, caña, tudel, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovecharé este punto de inicio de curso, de sesión de presentación, para contaros un poco cuál ha sido la trayectoria y, digamos, el desarrollo del instrumento en el último, digamos, cuarto de siglo, y para ello iniciaremos la transición y las explicaciones fundamentándonos en determinado tipo de repertorio, y usaremos como punto de inflexión alguna de las piezas, digamos, más representativas del instrumento, que nos servirá para vincularnos al proyecto que queremos presentar, ¿no? El saxofón es un instrumento joven, como os decía, y es un instrumento que apenas carece de pasado, ¿no? Con lo cual el material que yo quiero presentar tiene que ver con todo lo inventado a partir del último cuarto del siglo XX, todo lo desarrollado en una labor, digamos, de estrecha colaboración y de compañerismo, digamos, y de contagio entre compositores e intérpretes, ¿no? Decir que el objetivo, como os decía, que es la introspección al instrumento, tiene que ver también con lo que hemos venido asociando los intérpretes de este instrumento al desarrollo de las técnicas del live electronics y las técnicas asociadas a la música con tecnología, con ordenador, ¿no? Entonces eso lo iremos viendo en los próximos capítulos, y ahora sí quisiera que podamos ir viendo un poco con detalle
cómo se produce ese traslado a través de la interpretación de un extracto musical que se corresponde con una pieza escrita en 1973, una pieza que se llama El Canto Primero para saxofón tenor y orquesta de Marcel Mihalowicz, una pieza, digamos, que es representativa, digamos, de un periodo histórico asociado a una idea más clásico-romántica de la interpretación, para luego ir viendo unos pasajes que sirvieron en ese mismo decenio al desarrollo de esas técnicas vinculadas a la interpretación saxofonística, y será unos pequeños extractos de la pieza Episodio Quatrième de Betsy Jolas para saxo tenor solo. A continuación presentaré un ejemplo de la transición de la que he venido hablando anteriormente, ¿no? Hemos escuchado el extracto inicial del Canto Primero de Mihalowicz y ahora vamos a escuchar 6 pequeños extractos de la pieza de Betsy Jolas, Episodio Quatrième. Lo he separado en diferentes extractos por varios motivos, ¿no? Por el hecho de poder, por un lado, ver cómo se ha ido desarrollando las diferentes técnicas específicas de interpretación de saxofón contemporáneo, y sobre todo por el hecho de ver un poco esa transición entre lo más tonal y lo más, digamos, clásico o clásico-romántico a otros elementos que tienen que ver con la escritura contemporánea, ¿no? Como es la pérdida de notación, o en el sentido de que esas nuevas notaciones nos han llevado a ir abandonando la notación tradicional, ¿no? En el caso de Betsy Jolas se ve extraordinariamente bien el hecho de cómo el compositor, la compositora en este caso, investiga nuevas grafías y nuevos elementos a incorporar a la partitura para poder dar un poco fiabilidad a sus contenidos compositivos. En el primer extracto escucharemos el traslado de una única nota, un solo sonido, al despliegue en un sonido multifónico para volver otra vez al sonido inicial, y finalizará en unos glisandos. En este segundo ejemplo de Betsy Jolas vamos a escuchar otra de las intenciones de la compositora en cuanto al tratamiento de las técnicas para saxofón, las técnicas de escritura contemporánea, donde utiliza el destimbrado en una de las células iniciales de esta sección y luego el registro sobreagudo al final del término de la célula. En esta tercera célula veremos también la utilización del cuarto de tono, como Betsy Jolas lo utiliza una de las primeras veces que se usa en grafía escrita para saxofón. En esta célula escucharemos, además del cuarto de tono que ya acabamos de presentar en la anterior, la utilización de la diferente amplitud que se escribe sobre una nota cuando empleamos el vibrato en cambio de amplitud sobre la nota. En este siguiente ejemplo
vamos a ver cómo la compositora utiliza un esquema variable de ritmo aplicado sobre la grafía y cómo eso permite al intérprete el realizar diferentes versiones sobre una misma escritura, de manera que nunca la interpretación de la pieza sea exactamente igual. En este último ejemplo de la pieza Episodio Quatrien vamos a ver cómo la compositora utiliza la voz al mismo tiempo que el sonido del saxofón, haciendo una especie de multifonía entre sonido de voz y sonido del instrumento. El material que vamos a ir viendo paulatinamente están divididas en dos elementos, ¿no? Aquellos elementos en los cuales usamos técnicas de instrumento fragmentado, es decir, aquellas técnicas que se usan en el instrumento pero el instrumento no está completo, bien falta una parte, o bien la boquilla, o bien solo son partes que se hacen con boquilla y tudel, etcétera, etcétera, y aquellas técnicas que yo he llamado técnicas con instrumento completo. Comenzaré a presentar las técnicas de instrumento fragmentado en el saxofón tenor. Para ello he retirado la boquilla y bueno, vamos a ir un poco revisando el catálogo de materiales que son abordables cuando uno interpreta el instrumento careciendo de la boquilla, ¿no? En primer lugar presentaré lo que se llama el tongue o tongue slab. Se define como un tipo de ataque preciso donde la lengua se ubica dentro del orificio del tudel. Al no estar la boquilla se puede golpear directamente, bueno, ya se produce una sonoridad. Si se hace directamente, este ataque va a ser con la lengua. De este tipo, ¿no? Entonces las llaves pueden ir cerrándose y crear diferentes alturas, ¿no? Hacemos un trabajo sobre registro y sobre diferentes presiones sobre el tudel. Si retiramos el ángulo de ataque sobre el saxofón y vamos variando una emisión central con una emisión más lateral, se produce un escape de aire, pero por otro lado también hay un cambio en la altura y en la sonoridad del instrumento. Bueno, a continuación voy a iniciar la explicación de otra técnica, una técnica que se llama el tongue tuku, que es utilizar la lengua y una emisión haciendo la célula tuku mientras uno pronuncia y expulsa el aire, de manera que crea distintas presiones y puede uno hacer el recorrido a lo largo de todo el saxofón. Este sería el sonido con una sola nota. Si hacemos un cambio de registro, una variable a este ejercicio es la modificación en el ángulo de ataque sobre el tudel. Esta técnica fue desarrollada y empleada
por Daniel Kienchi, un saxofonista francés. Yo conocí esa técnica a través de un amigo común, un compositor común, José Manuel López López, en una pieza que se llama Con cadencia de eternidad, y también le he trabajado con una persona que es mexicana, que vivió durante mucho tiempo y estuvo asociada a este proyecto de CEMAS, que se llama Carlos López, y creó una pieza que se llama Helicópter, una pieza, en ambos casos fueron piezas para saxofón barítono, ¿no? Yo estoy haciendo esta técnica con saxofón tenor, lo escucharemos en las siguientes sesiones con diversos instrumentos, y ahora voy a hacer un combinado entre alturas distintas, cambios de presión y de dirección de embocadura, y un poco el resultado de la mezcla de ello. Pasamos ahora a escuchar otro de las técnicas extendidas conocidas como sonidos trompeta o trombo sounds, que consiste en utilizar el tudel del saxofón como una embocadura de trombón, de trompeta, emitiendo sonidos en diferentes alturas. La técnica de aire consiste en introducir el soplo dentro del saxofón sin la boquilla, manejándose a través del cambio de registro con las llaves y con el incremento o disminución de presión en la columna de aire. A continuación voy a presentar un ejemplo que consiste en utilizar el sistema de los labios similar al tongue ram o al tongue slap,
pero de manera que los labios juntos no pronuncien una sílaba como una trompeta, sino que emitan como si uno produciese o diese un beso, y se llamará el kiss tudel o kiss tongue. Y por último, introduciré la técnica de percusión sobre las llaves, es decir, el golpeo sistemático de los dedos sobre las llaves del saxofón, creando diferentes ritmos, cambios en la sonoridad, y también utilizando, bueno, pues para acompañarse rítmicamente, o bien para generar una célula pseudo melódica en función de la altura que podamos conseguir. Cabe destacar que estas dos últimas técnicas son transferibles también al otro apartado, al apartado que hemos hablado de técnicas de instrumento completo, porque introduciendo la boquilla y teniendo ya el saxo completo, tanto una como otra, la técnica de aire como la técnica de llaves, pueden realizarse también con efectos sonoros diferentes, por supuesto. Y paso a hacer esta última. Como ya definíamos anteriormente, hemos acotado todo el trabajo en dos tipos de columnas, ¿no? La primera serían las técnicas extendidas con instrumento fragmentado, y estas otras que serán las técnicas extendidas con instrumento completo. Es por ello que ahora ya presentamos el instrumento con boquilla, caña, etcétera, y todo el cuerpo. Comenzaremos un poco el mismo trabajo que hicimos en sesiones anteriores. Coincidirá, por tanto, que algunas de las técnicas están ya presentadas, las hemos visto anteriormente, aunque eso sí, sin boquilla, y ahora las escucharemos con el saxo completo. Empezaremos con un caso similar de los vistos anteriormente, que es el sonido de aire. Continuamos con otra técnica ya presentada, que es la técnica de sonidos de llave.
Continuamos ahora con una nueva técnica que es la técnica del tongue reed, que consiste en la utilización de la lengua, el raspado de la lengua y una pequeña percusión de la lengua sobre la caña mientras vamos variando las digitaciones en el instrumento. Esta nueva técnica que voy a presentar ahora se llama técnica de murmullo. Es una técnica que consiste en soplar sutilmente y tratar de presentar de forma muy velada las notas, haciendo un cambio constante a lo largo de todo el registro del instrumento a través de cambios en la digitación. Otra técnica consiste en el uso de la voz paralelamente al sonido del saxofón, a las notas producidas con sonido real, ¿no? Esto ya lo presentamos en sesiones anteriores, pero lo vamos a hacer de modo más completo. Comenzamos ahora con una nueva técnica, que es la técnica del slap. Básicamente, el slap consiste en la escucha de un sonido percutido, que se produce debido a la aprensión de la caña con la lengua y, digamos, la retirada brusca de la lengua que ha atrapado la caña, y la caña vuelve otra vez a golpear contra la boquilla. Hay varios tipos de slap, entre ellos dos categorías que son, digamos, la categoría de slap cerrado, que aglutina slap estándar y slap seco, y el slap abierto. La diferencia entre ellas es la siguiente: en el slap cerrado normalmente la embocadura apenas varía, o sea, el tipo digamos, de conformación de la máscara facial y del trabajo que se hace es similar o casi idéntico en las dos. No es así en el slap abierto, en la cual se produce una relajación en el maxilar inferior para que el sonido, digamos, sea más brusco, explote y sea más proyectado, ¿no? La diferencia entre el slap estándar y el seco varía en que, aunque básicamente se producen de la misma manera, técnicamente iguales, en el slap estándar suele haber ya una gran cantidad de sonido, que el ataque precede al sonido, y en el slap seco solamente oímos la percusión de la caña. Comenzamos con el slap estándar. Continuamos ahora con, digamos, la segunda de las categorías dentro de la sección de slaps cerrados, que sería el slap seco, apenas sin proyección de sonido.
Y por último, presentamos el slap abierto. Continuamos con un elemento más dentro de esta sección, que serían los sonidos multifónicos. Los sonidos multifónicos se producen por añadidura a un sonido base, ¿no? De tal manera que en un instrumento monofónico como es el saxofón podamos escuchar varias notas sonando simultáneamente. Hay de varios tipos y tenemos un catálogo muy extenso de diferentes sonoridades, diferentes dinámicas. Algunos se practican en ritmos más cerrados, otros en ritmos más abiertos, en dinámicas más rugosas, otras más sutiles, pero básicamente todos ellos confluyen en la posibilidad de ser tocados entre multifónicos de 2 sonidos, multifónicos de 3 sonidos y multifónicos de 4 sonidos. Presentaremos un ejemplo de cada uno de ellos en esta sección. El primero será el multifónico de 2 sonidos. A continuación presentamos un multifónico de 3 sonidos. Y por último presentamos un multifónico de 4 sonidos. A continuación presentaré un pequeño extracto improvisatorio, algo que es libre de ser interpretado por unos intérpretes de manera distinta de otros. Se corresponde con una pieza o tiene, digamos, un aire y una relación con una pieza escrita que combina todo esto, que fue la pieza Hard de Christian Lobat, donde él hace una combinación de todos estos efectos, ¿no? Yo mezclaré los extractos presentados un poco en la línea de aquella pieza, utilizando algunas de las partes como algunos multifónicos comunes, y de manera que se pueda ver un poco cómo es el trabajo ensamblado de estas técnicas extendidas. Vamos a continuar con lo iniciado en sesiones anteriores en relación a las técnicas extendidas para el instrumento. Esta vez hemos preparado un set en el cual el instrumento está despiezado y vais a poder ver un poco el trabajo que se hace con las diferentes partes separadas, tanto boquilla, tudel, la caña, etcétera, etcétera, o la combinación de varios elementos unos junto a otros. Entonces vamos a ir describiendo paulatinamente una serie de propuestas sonoras y de ejercicios con los diferentes elementos, y los iremos describiendo y los vais a poder escuchar.
La primera de las técnicas que vamos a presentar hoy consiste en el slap-tongue. El slap-tongue ha sido una de las técnicas que hemos presentado ya en sesiones anteriores, que consiste en el pinzamiento de la caña para la emisión de un sonido percutido. Lo vamos a hacer esta vez sin el resto de los componentes que forman el instrumento, es decir, sin el tudel y sin el cuerpo del saxofón, únicamente pinzando en la boquilla. Voy a utilizar, como en sesiones anteriores, la boquilla del saxofón tenor, y con ello empezaré. Luego lo describiré con otras boquillas que he traído aquí, están presentes en la mesa, pero iniciamos con esta, que es el tenor. Usamos la misma técnica de golpe sobre la lengua y sonido de emisión percutida. Hemos hecho una variable en la presentación y hemos introducido los tres tipos de slap que habíamos presentado en la sesión de instrumento completo, de técnicas extendidas con instrumento completo, es decir, slap estándar, slap seco y slap abierto sobre una misma boquilla. Esto sonaría de la siguiente manera si utilizásemos la boquilla del saxo barítono, por ejemplo. Y por último, con una boquilla más aguda, como pueda ser la del saxo soprano. En los tres casos que acabamos de presentar hemos visto que hemos utilizado las manos, la apertura o extensión de las manos, para modificar la altura del sonido del slap. Esto nos permite extender la boquilla como si se tratase de un tudel ficticio y extender de esa manera el registro de la emisión del slap. Continuamos ahora con una nueva técnica que consiste en controlar la altura, la emisión de un sonido largo a través de la introducción de uno de los dedos en el extremo inferior de la boquilla, de manera que eso nos permita hacer un control de pitch de altura en cada una de las boquillas. Continuamos con una nueva técnica que consiste en la percusión sobre la caña. Es una técnica que permite establecer una diferencia de altura cuando golpeamos con la uña en diferentes partes de la caña, y dependiendo claramente si usamos una boquilla más chica o una boquilla más grande. Continuamos con una nueva técnica que consiste en hacer el doble staccato, el doble o triple staccato, pero utilizando solamente nada más la boquilla de uno de los instrumentos. En este caso utilizaré la boquilla del barítono. Me ayudaré un poco del extremo de las manos para cerrar o abrir la emisión,
y cambiar un poco el registro, pero básicamente consiste en la utilización del doble o triple staccato. Continuamos con una técnica más, que es la técnica del sonido de sirena. Utilizamos la boquilla de saxo tenor en este caso para hacer una ampliación, una extensión, como si se tratase de una sirena de un coche o de un elemento así. Para cerrar este apartado de boquilla sola, vamos a presentar ahora el último de los sonidos en técnicas extendidas, que se llama graznidos. Continuando con el apartado de técnicas extendidas para fragmento o para pieza desprendida del saxofón, vamos a utilizar ahora una serie de técnicas que solamente se prestan para hacer con el tudel nada más. Usaremos una técnica que se llama la técnica del kiss-tongue, o una especie de beso sobre la embocadura, sobre el bisel del tudel, que lo presentamos ya en sesión anterior con el saxofón con cuerpo completo. A continuación presentamos la técnica del tongue ram, que ya la vimos ayer en el saxo completo, pero esta vez la vamos a hacer solo con el tudel. Continuamos con una técnica más que se llama la técnica del palm ram. Es similar a la técnica que acabamos de presentar, la técnica del tongue ram, pero en vez de golpear con la lengua en el inicio del tudel, en el orificio de entrada de tudel, lo vamos a hacer con la palma de la mano, ayudándonos como siempre de la otra mano en el extremo para modificar la altura. Continuamos con una técnica ya presentada anteriormente que se llaman los sonidos trompeta, de nuevo con un solo tudel, en este caso el tudel de saxo alto. Continuamos con la técnica del silbido. Vamos a utilizar esta vez el tudel del saxofón alto.
Presentaremos un último efecto, que es el efecto del flatterson, que consiste en utilizar solamente el tudel y hacer el flatterzunge, el movimiento circular de la lengua, el rotatorio de la lengua, pero directamente sobre tudel. En esta última parte de la sesión vamos a utilizar la combinación entre boquillas y tudeles. Hemos presentado previamente boquillas solas, tudeles solos y por último cerramos con la parte semicompleta del saxofón. Comenzaremos con saxofón tenor, boquilla de saxofón tenor y tudel de saxofón tenor, haciendo un primer ejemplo de técnica extendida que consiste en el pitch de altura controlado a través de la introducción del dedo en el extremo del tudel. Vamos a ir ahora con el ejemplo del doble picado, el doble staccato, sobre boquilla más tudel. En este ejemplo vamos a ver cómo, continuando con el ejemplo anterior, la introducción de diferentes extensiones sobre el tudel nos provocan también un cambio en la altura. Esto lo vamos a ver en primer lugar utilizando una extensión de tudel que es de latón, es el mismo material del cual está construido el saxofón, y yo pedí a un luthier expresamente que él me fabricara a través de un diseño que se correspondiese con el orificio de tudel, y esto cupiese en el cuerpo del saxofón. Lo vamos a presentar ahora directamente sobre tudel en diferentes longitudes, una más corta y una más larga, y después lo introduciremos en el cuerpo del saxofón como último ejemplo de esta sección. Esta técnica la vamos a presentar ahora utilizándola con el saxofón incorporado a la extensión de tudel, y lo llamaríamos saxofón preparado o técnicas extendidas con saxofón preparado. Y si lo combinamos con la respiración circular, podemos trabajar un ciclo continuo de sonidos sin detenernos.
Gobierno de México.